Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. La verdad que todos los días estoy muy contento por hacer entrevistas, pero hoy un poco más y un poco también nervioso, ¿eh? Estoy temblando, ya que tenemos a una celebrity, a una rockstar de la economía, que es Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Ignasi? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy contento, me estoy muriendo de calor también, no te engañaré, pero nada, principalmente contento. Tengo muchas preguntas por aquí que me he apuntado y creo que va a ser algo muy interesante. Eres una de las figuras más importantes de la economía liberal en España y casi me atrevería a decir de Europa, y la verdad que es un honor. No sé si has podido ver entrevistas que he ido haciendo, pero bueno, siempre intentamos empezamos de la misma manera, pero no sabemos nunca cómo vamos a terminarlas, pero eso está bien. Pero la primera pregunta, porque uno no sabe quién cae aquí para ver estas entrevistas, es que te introduzcas a ti mismo. ¿Quién es Daniel Lacalle como mínimo profesionalmente? Y luego pues ya iremos tratando de otros temas, también de tu último libro y demás. Así que cuando quieras. Hola a todos, soy Daniel Lacalle, economista, profesor de economía global en dos importantes escuelas de negocios. También soy gestor de fondos y economista jefe en Tresis. Daniel, la verdad que hay muchos temas de tratar. Me estaba mirando antes la cantidad de libros que has escrito. Es impresionante. Si te parece, vamos a empezar por el último, que se llama La Gran Trampa en español y en inglés Escape from the Central Bank. Cuéntanos un poco. ¿Nos están engañando? ¿Quién nos engaña? Y un poco cuál es el insight, qué es lo que explicas brevemente en el libro para los que no tenemos ni idea de economía. Bueno, todo el mundo está escuchando constantemente que los bancos centrales hacen esto, que los bancos centrales apoyan, que los bancos centrales crean dinero, ¿no? Y muy poca gente entiende cómo funciona la política monetaria. La idea del libro, por lo tanto, es explicar qué es lo que hacen los bancos centrales primero, ¿no? Cuáles son las causas de las crisis que hemos visto, por qué la política monetaria está en el centro de casi todas esas crisis y por qué, que el ciudadano medio, una persona que esté interesada en la economía, pero que no necesariamente sepa exactamente qué es esto del quantitative easing o cualquier cosa parecida, entienda la diferencia entre, por ejemplo, imprimir dinero como lo hace Maduro o como lo hacen en Argentina y aumentar la masa monetaria, qué es la masa monetaria, etcétera, ¿no? El libro es básicamente una respuesta que me pidieron los editores en Estados Unidos, porque hay muchos libros que dicen que los bancos centrales son lo peor, ¿no? Y hay muchos libros que dicen que los bancos centrales son lo mejor, pero hay muy pocos que hablen de los retos que supone la política monetaria desde un punto de vista de soluciones. Mis libros, como tú bien sabes, siempre son de soluciones. Y la idea de la gran trampa es explicar cuál es la gran trampa de bajar extremadamente los tipos e incentivar a tomar mucho mayor riesgo por mucha menor rentabilidad y la mejor manera de salir de ella. Uno se pregunta cuando ve las políticas que a veces se aplican o de parte de Mario Draghi o de la FED o de FMI o de estas grandes instituciones, ¿qué es lo que realmente les mueve? Tú, no sé si quizás una pregunta más personal, ¿crees que hay mala intención a veces cuando se aplican malas políticas o es un tema de desconocimiento? No, no hay mala intención, no hay mala intención. Es básicamente una percepción desde el punto de vista de los gobiernos y desde el punto de vista de de lo que es el estatismo, ¿no? De cómo debe funcionar la economía. Por lo tanto, los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, en general, no desde un punto de vista, digamos, maquiavélico, sino desde una visión de arriba a abajo, consideran que casi todos los problemas económicos son problemas de demanda y, por lo tanto, los riesgos añadidos a estimular la demanda, como son el excesivo endeudamiento, el crecimiento del crédito agresivo, la falta de productividad, son, digamos, daños colaterales, ¿no? No es una cuestión de mala intención, sino una cuestión más bien de pensar demasiado en niveles agregados de la economía, en que todo ver, digamos, pues la obsesión por el Producto Interior Bruto, ¿no?
que el Producto Interior Bruto se puede sostener relativamente fácil, ¿no? Aumentas el gasto, te endeudas mucho, el Producto Interior Bruto se mantiene relativamente estable, como hemos visto, ¿no? La obsesión por el Producto Interior Bruto, por los agregados macroeconómicos muy generales y olvidar los enormes riesgos que conllevan. No, por ejemplo, no darse cuenta que aumentar en 20 billones de dólares la masa monetaria para generar $1 billón de Producto Interior Bruto, pues es una locura, ¿no? ¿Sabes? Desde un punto de vista de todos los sentidos, incluso keynesiano, ¿no? Yo creo que no es una cuestión muchas veces que nos dicen en los debates, no, es que son políticas keynesianas, no. Yo creo que si Lord Maynard Keynes, se levantase de su tumba, ahora mismo estaría aterrorizado de ver que se están llevando a cabo este tipo de políticas. Yo creo que se está utilizando su nombre no en vano, porque no es una deidad, ¿no? Pero desde luego se está utilizando la idea de las políticas keynesianas de una manera completamente falaz. Después de tantos años que llevas dando la batalla y discutiendo y apareciendo aquí y allá, ¿por qué crees que los amigos, vamos a decir, economistas, quizás, como decías, de corte más keynesiano, monetarista, estatista, no terminan de entender la visión liberal, austríaca, o digamos los que creemos más en la espontaneidad, que sean los agentes que decidan? ¿Por qué, digamos, si tú crees que las políticas deberían ir de abajo arriba, las personas que creen que es lo contrario, que debe ir de arriba y abajo, no terminan de entender o no quieren entender este punto de vista? Porque es mucho más interesante y desde luego más fácil, ¿no?, pensar que hay un ente casi endiosado, el Estado, ¿no? Se sustituye a los Reyes Magos, a Papá Noel, se sustituye a Dios por el Estado. El Estado lo puede hacer todo. El Estado puede hacer cosas que ningún otro agente económico puede hacer. El Estado no tiene por qué repagar las deudas. El Estado no tiene por qué seguir las medidas, las políticas de prudencia presupuestaria que todos llevamos a cabo, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo. Sí, imagínatelo desde el punto de vista del puro... la pura idea de convencer a alguien, ¿no? Imagínate que yo te digo, mira, Ignasi, lo que los estados tienen que hacer es seguir una política presupuestaria muchísimo más controlada, no interferir en la economía porque no tienen mejor ni mayor información sobre lo que es una buena inversión o lo que es lo que necesitan los ciudadanos que los agentes económicos privados, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que hacer es apartarse un poco. Lo que tiene que hacer es apartarse un poco y dejar que los agentes económicos que generan el crecimiento sano, el crecimiento productivo, la inversión, el consumo racional, etcétera, funcionen, ¿no? Y entonces viene otra persona y te dice, no, el Estado es Dios. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras. Y si los ciudadanos no consumen, es por culpa de que no les estás incentivando a que consuman más. Y si las empresas no invierten, es que son muy malas porque no están invirtiendo lo que tú decides que deben invertir, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le concedes un nivel de poder, ¿no?, mágico, y claro, no es de extrañar que esos mismos economistas adoren China, porque una dictadura comunista, entonces todos los desequilibrios económicos de China, absolutamente alocados, que nunca se aceptarían en ninguna otra economía, se aceptan porque el gobierno solucionan, Entonces, es deificar al Estado, en realidad y es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque si yo propongo una serie de cosas y la responsabilidad individual, la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad de los consumidores, la responsabilidad del Estado está perfectamente asumida, ahí obviamente no solamente tienes libertad, sino que tienes esa responsabilidad. Ahora, piénsalo desde el punto de vista del que deifica al Estado. Si el Estado se equivoca, si lleva a cabo un enorme plan de estímulo que genera un enorme endeudamiento y un brutal desempleo,
la culpa no es suya porque lo hizo con buena intención. Claro, la buena intención lo cubre todo, ¿no? No, bueno, es que el plan E fue estupendo porque hubiera sido peor, ¿no? Entonces se utilizan los subterfugios. Los subterfugios, fíjate que los economistas del mainstream siempre están diciendo que es que si los contrafactuales, es que hay que ver porque con los contrafactuales, y sin embargo los utilizan constantemente. Siempre dicen, hubiera sido peor, esta vez es diferente, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es francamente sencillo, claro, porque en realidad los economistas liberales, o como quieran llamarlo, ¿no? o de la corriente, digamos, que defienden las políticas de oferta, se enfrentan a los errores de la realidad, mientras que los demás están compitiendo desde la magia. Están compitiendo desde una especie de ciencia ficción, ¿no? Desde una fantasía. Te dicen, bueno, es verdad, no ha funcionado nunca, pero esta vez va a ser diferente, ¿no? Es verdad que, como me decían a mí, lo explico en uno de mis libros, me decían, el hecho de que los programas de estímulo no hayan funcionado no significa que no sean una buena idea. ¿Por qué? Porque lo pagas tú. Claro, esto que dices me recuerda, creo que una conferencia de Jesús Huerta de Soto que hablaba de que la recesión es buena, ya que la recesión es como la resaca, ¿no? Entonces, si tú nunca quieres sentir la resaca, puedes seguir emborrachándote y nunca la sentirás. Entonces, la pregunta un poco sería, ¿crees que a nivel de políticas públicas se está haciendo eso de decir, vamos a seguir poniendo inyección monetaria, vamos a seguir gastando y entonces ya alguien ya pasará la resaca? No sé qué opinas de esta analogía. A ver, las recesiones no son buenas. No son buenas para nada. O sea, hay una razón por la que en muchas ocasiones nosotros, teniendo respuestas que son mucho más evidentes y mucho más claras, se lo decía el otro día Jeff Deist en una entrevista, mucho más claras y mucho más evidentes sobre la realidad económica, luego resultamos antipáticos e incluso insultantes al ciudadano. Para empezar, cuando se dicen cosas, no dice exactamente eso Jesús, ¿verdad? Lo habla desde un punto de vista de limpieza del sistema. Pero yo no veo nada positivo en que se vaya todo a la porra y entonces aparecerá el Dios liberal y lo solucionará todo. No. Yo creo que tenemos que empezar a dar soluciones y no ser Pepito Grillo, ¿no? El economista, el liberal en general es el rey de la política de Pepito Grillo, es decir, todo lo hacéis mal, y yo que soy liberal puro, ¿no? Y no es una crítica a Jesús, es que repito, no decía exactamente eso, pero sí es algo que percibo en general, ¿no? A ver, lo mejor para evitar las recesiones es informar a los ciudadanos de lo que las causa, ¿de acuerdo? Precisamente para que esos ciudadanos no vean los ciclos económicos como un problema, sino como una oportunidad. La gente te dice, ¿cuándo va a venir la próxima crisis? ¿No? Entonces la gente está aterrorizada. Hombre, yo no quiero que venga la próxima crisis. Yo lo que quiero es que usted sea consciente de lo que puede causarlo y, por lo tanto, al no caer en esa trampa, qué bueno, yo me voy a equivocar en mi predicción negativa, ¿no? ¡Qué maravilla! O sea, yo creo que la labor de explicar los desequilibrios financieros, los desequilibrios económicos, no es una labor de ser un gurú digamos, de varita mágica, sino de explicarle a la gente, oye, ¿cómo vamos a conseguir que nuestra economía funcione de una manera en la que los ciclos económicos, bueno, pues sean oportunidades y además que los ciclos económicos no supongan un problema para los demás? La razón por la que la gente le tiene miedo a los periodos recesivos es porque en general percibe que el que no ha participado de la burbuja sufre del pinchazo de la misma, como nos ha ocurrido en tantas ocasiones, ¿no? Entonces, los economistas liberales tenemos que dar un paso adelante, es dar soluciones, no decirle a la gente lo mal que lo hace todo el mundo.
no ponernos en una especie de... Yo creo que en ese trabajo, tanto Jesús como tanta otra gente sí lo hace, ¿no? Y yo creo que es importante... es importante decir las cosas. No, una crisis no va a ser algo bueno a largo plazo. Eso es un pensamiento casi, te diría que equivalente al de los comunistas, que lo que quieren es que se vaya a la porra el sistema para entonces tomarlo ellos. No, una crisis no es buena, una recesión no es buena. Por lo tanto, vamos a trabajar para que la cultura financiera, la cultura económica aumente y que los ciudadanos, cada uno de esos agentes económicos, y lo estamos viendo, en vez de caer en la trampa y en vez de caer en las burbujas, sean muchísimo más comedidos y, por lo tanto, los ciclos económicos sean mucho más benignos. Hablas de soluciones, pues entonces, a ver si nos pudieras resumir un poco. ¿Qué tipo de soluciones tiene el economista liberal medio que crees que podrían persuadir al ciudadano? No solamente al ciudadano, yo creo que el ciudadano medio entiende perfectamente lo que son unas políticas liberales. Es decir, políticas liberales no significa destruirlo todo, muchas veces, sino se trata de fortalecer a los agentes económicos, que las familias tengan más dinero disponible, más renta disponible en su bolsillo, que los agentes económicos, que las empresas puedan respirar, crear más empleo, invertir, que tengan más capacidad, que el Estado no se arrogue la potestad de hacerlo todo, ¿no? Porque no puede que el Estado cumpla su objetivo en los servicios públicos básicos, que la gente, dependiendo de cada país, decida colectivamente. Fantástico, ¿no? Pero, es decir, la política liberal no se puede circunscribir a hay que reducir el tamaño del Estado, porque el tamaño del Estado en sí mismo puede ser muy pequeño y tener una economía absolutamente intervenida y total y absolutamente totalitaria. Hay países que tienen un porcentaje sobre el PIB de gasto público bajísimo y en cambio el Estado lo controla todo, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, pues de muchos de los petroestados, ¿no? Algunos de los países de Latinoamérica. De hecho, se utiliza ese engaño, ¿no? Se dice, pero bueno, por favor, si el Estado pesa muy poco en el PIB, claro, pesa muy poco, pero pesa mucho en la legislación, en el entorpecimiento, en el control de la actividad económica y sobre todo en el entorpecimiento de la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es recordarle a la gente que los principios y los valores liberales son los que le rigen a ellos todos los días en la prosperidad de su familia y de su empresa. Es decir, todo lo que nosotros queremos para nuestra familia, que es poder disponer de nuestros ahorros, poder con nuestros ahorros ayudar a nuestros hijos a que tengan un mejor futuro y que ese futuro venga en el que si son buenos les va mejor y si les va mejor, ¿entiendes? El objetivo del liberalismo es tenemos que acercarnos más al ciudadano. Muchos economistas liberales, muy, muy buenos amigos, a veces me pasa a mí, es que te sitúas tan lejos de la realidad, tan lejos del ciudadano, que dices, ¿de qué están hablando? Están debatiendo sobre el uso de las armas. Si a mí lo que me preocupa es el IBI, si a mí lo que me preocupa es el impuesto de sucesiones, si a mí lo que me preocupa es que de cada 100 euros que gano, casi 60 se los lleva el Estado en impuestos directos, indirectos, cuotas y de todo. Si a mí lo que me preocupa es mi día a día. Si a mí como empresario lo que me preocupa es que me paso todo el día rellenando papeles. Y yo creo que eso es a donde nos tenemos que acercar a los ciudadanos. Tenemos que salir de ese confort, es muy confortable hablar desde la teoría, desde la utopía, ¿no? Yo es una cosa que siempre le criticaba a mi padre, ¿no? Mi padre hablaba, no, yo en eso no me meto, yo desde la utopía, ¿no? Ah, bueno, pues qué fantástico, ¿no? La utopía es fantástica, es como si yo debato desde la ciencia ficción, ¿no? ¿Sabes? Cuando Darth Vader venga, Han Solo ganará, ¿no? Yo creo que tenemos que estar más cercanos al ciudadano. Yo creo que esa es la gran oportunidad, ¿eh? Sobre todo ahora que hay tal descontento.
No estamos aprovechando el hecho de que hay un gran descontento con las políticas de demanda para explicar a la gente lo que son las políticas de demanda. Pues claro, la gente tiene descontento con los políticos, descontento con la economía, pero, sin embargo, ¿a qué se está lanzando? A los que exigen más control político y más control económico por parte del Estado. Expliquémosles que los rescates a las cajas no son políticas liberales, son políticas 100% estatistas, son políticas 100% de... expliquémosle que el sistema financiero estatalizado es un engranaje del Estado. No es una cuestión liberal que va por ahí a los bancos, ¿no? Y tenemos que tener mucho más cercanía con el ciudadano. Yo creo que además lo estamos consiguiendo, ¿eh? El hecho de que uno sea relativamente popular, se te acerca gente por la calle, etcétera, a mí me sorprende, ¿no? O sea, me sorprende, mira, una cosa que no me sorprende, me encanta. La inmensa mayoría de la gente que se me acerca por la calle me dice, señor Lacalle, yo no estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero con muchas cosas sí. Ah, mira qué bien. Pues ya estamos en el camino. Sigamos hablando un poco de eso. Me gustaría que me hablaras un poco de tus experiencias en La Sexta Noche o programas así en los que, como dices, ¿no? Se mueven muchas ideas, estoy seguro que muchos espectadores se los conoce, pero a veces uno tiene la sensación de que como mínimo con los contertulios hay un poco de jugarretas o de falacias argumentales y demás, y tampoco no hace falta decir nombres, pero bueno, en YouTube hay vídeos de que literalmente te pones las manos en la cabeza. ¿Cómo un poco está la experiencia en la televisión? ¿Hay debate de verdad? ¿Es todo un poco un teatro? Porque yo como espectador, uno ya no sabe qué pensar al final. A ver, la televisión tiende a exagerar mucho las cosas porque tú tienes muy poco tiempo y además el juego de preguntas en realidad no son preguntas, sino que en realidad son afirmaciones. Uno de los trucos típicos de los tertulianos profesionales es decir, bueno, a mí lo que me preocupa es, y entonces soltar una retahíla durante 20 segundos de una enorme cantidad de dogmas y el que tiene que responder no le da tiempo a responder a 16, 17 dogmas repetidos en 20 segundos, ¿no? Entonces, hay muchos trucos, hay muchas cosas, pero en general de lo que se trata, en realidad es de decir, vamos a ver, yo voy a la televisión ¿a qué? Yo voy a la televisión a, primero, mostrar que no hay un pensamiento único. Primero, a mostrar que cuando ustedes les dicen que todos los expertos dicen, no es verdad. Una cosa que sale mucho en los periódicos, los expertos recomiendan. Ojo, no, los expertos elegidos por el gobierno para decir exactamente lo que quiere el gobierno, recomiendan lo que dice el gobierno, o sorpresa, ¿no? Entonces, lo que vas a la televisión es precisamente a hablar al ciudadano que no piensa como tú. Y al ciudadano que no necesariamente tiene que entender los conceptos como los entiendes tú. Por lo tanto, como no puede ser de otra manera, hablas de las cosas de una manera mucho más sencilla, mucho más simple, sí, efectivamente, y por supuesto, claro, es muy cómodo, repito, ¿no? Es muy cómodo para un economista decir, es que, oye, yo soy economista y no le voy a explicar a usted lo que es la curva de Phillips. ¿Cómo que no le voy a explicar a usted lo que es la curva de Phillips? Claro que lo puede. Lo que pasa es que decir, porque la curva de Phillips, digo, no, señor, o sea, aumentando la inflación no aumenta el empleo, no aumenta. Es un hecho empírico, lo llevamos viendo en muchas ocasiones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿sabes? Yo recuerdo cuando yo tenía un médico, ¿no?, al que iba y el médico me ponía en las recetas, no se entendía lo que ponía, ¿de acuerdo? Y cuando me decía los problemas, me hablaba en unos términos que yo no entendía para nada. También pasa con los informáticos, ¿no? Los que llevan mis cosas de informáticos me dicen, porque Daniel, lo que tienes que entender es que la IP de no sé qué, digo, como me vuelvas a hablar así, te despido. A mí me hablas
como cliente. Y así es como hay que hablar en los medios de comunicación. A tu cliente, es decir, tu cliente virtual, tú tienes que hablar no partiendo de la base de que, por favor, que yo soy un experto, usted... Bueno, entonces, claro, el señor o la señora, con toda la lógica, ¿qué es lo que hace? Apaga, ¿no? Luego lo que pasa es que la gente se piensa que porque tú tengas un debate encendido, incluso tenso en la televisión, que luego te odias con esas personas. No, yo puedo tener un debate tenso, no solamente con una persona en televisión o con un amigo mío, ¿no? Con un amigo mío y luego llevarme muy bien y tener una relación buena, ¿no? Entonces, una de las cosas que suele pasar es que la gente te dice, te ve a lo mejor pues que vas a una conferencia con otro economista o con otra persona que hayan visto en la televisión con la que te has peleado y dicen, pues bueno, no me puedo creer, pero si se llevan perfectamente, que quieren que nos vayamos pegando. ¿Sabes? No, hombre, tenemos una relación cordial, en los platós se tiene una relación cordial y luego hay algunas excepciones, hay algunas excepciones que se llevan el plató a su casa, pero lo normal es que tú tengas un debate encendido, entre otras cosas, porque los temas que se eligen y que la gente está interesado son temas controvertidos, por eso son noticia y por eso generan interés, ¿no? Hablando un poco, hemos hablado de cómo se le habla al ciudadano. ¿Crees que también falta un poco quizás de comunicación entre las personas de la academia? Te pregunto esto porque tuve aquí en el programa hace no mucho a Manuel Llamas y que pues yo vi un debate con él con Juan Torres, que digamos no es precisamente liberal, y yo sé que tú también tienes un libro que es Hablando se entiende la gente. Y entonces a mí me encanta que así sea, que haya debate con las posturas confrontadas. Entonces la pregunta es, ¿crees que falta un poco de eso? ¿Crees que no nos estamos escuchando las personas que al final son los creadores de opinión? Lo primero que tiende a pasar es que cuando viene una persona y dice, mire, no, yo es que yo soy economista, yo soy catedrático de economía y yo no hablo de ideología. Ya te ha pillado. Ya es mentira. Ya es mentira, porque cualquier persona, cualquier experto en economía, su análisis de la economía tiene siempre un sesgo ideológico, siempre. ¿Y por qué? Porque la economía es una ciencia social y tu percepción de lo que es mejor, más positivo para la economía, siempre va a estar dentro de tu análisis. Igual que en el análisis de valores en la bolsa o igual que en el análisis político, igual que en el análisis de políticas medioambientales, mil cosas, ¿no? Siempre va a existir. Por lo tanto, el primer digamos, la prueba del algodón, es que cuando ustedes oigan a un economista decir, yo no hablo de política, yo hablo de economía, está mintiendo. Y que además probablemente sea el más político de todos. Segundo, claro que tiene que haber debate entre esa idea de que, oiga, mire, yo es que soy profesor de economía global, entonces a mí no me hable, ¿no? Yo soy profesor de economía global y yo, por ejemplo, en mis exámenes le pido a los alumnos que den opiniones razonadas suyas, no las mías. No les pido que repitan lo que yo pienso o lo que yo considero, sino que si consideran lo contrario, que lo razonen y que lo justifiquen, ¿no? Lo mismo. La academia en general tiende a digamos, protegerse. Es como es normal, ¿no? Como todos los colectivos, pues es corporativista, ¿no? Entonces, tiende a pensar que, oiga, no, es que si este señor ha escrito un paper, será porque tiene razón. No. Hay montones de papers diciendo tonterías absolutamente espectaculares, ¿no? Y a la vez hay montones de análisis maravillosos de gente que ni siquiera son economistas, que merecen entenderse, que merecen leerse. O sea, que es que también el corporativismo te lleva a elevarte y a decir, oiga, no, es que mire, yo no tengo nada que ver con ustedes son el pueblo llano y yo soy el economista que sí que sabe, ¿no? No. Entre otras cosas, yo puedo estar equivocado y usted puede estar equivocado y tiene que haber mucho más debate, ¿no? Dejamos un poco la economía, entramos un poco en políticas públicas y aparte me encanta tu enfoque pragmático. Me acuerdo en la entrevista que te hicieron en Bailando con Lobos que soltaste una frase que me encantaba,
que era bajemos primero impuestos y regulaciones y luego hablamos del resto. Un poco como si tú le hablaras al político que te va a vender una cosa u otra y decir, bueno, primero esto y luego ya vamos a ir impulsando. Si nos pudieras desarrollar un poco esta frase, ¿no? Que parece muy simple, pero creo que entraña mucha verdad. Vamos, yo creo que es de libro, ¿no? Yo veo a veces debates con gente maravillosa y muy interesantes, ¿no? Sobre si es liberal tener seguridad social o no tener seguridad social, sobre si es liberal el uso de las armas o no uso de las armas, las drogas, whatever, con todo mi respeto. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tú vas antes he ido al supermercado y una señora se me ha acercado, yo le sigo mucho y tal, porque los que dice usted, pues tiene mucha razón y tal. Qué bien, una persona que tal, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque de lo que hablas es de lo que le importa a esa persona. ¿Qué le importa a esa persona? A esa persona le importan los impuestos, le importan los gastos, le importa si la pensión suya está en peligro o no está en peligro. No si el sistema de pensiones debería ser A o debería ser B. No, el suyo, el que cobra ahora a principio de mes o a final de mes. Esas son las cosas que les importan. Y por lo tanto, pues lo que yo decía en aquel programa y lo que te digo a ti es que yo creo que nuestro objetivo tiene que ser empezar por lo que le importa a la gente. Luego ya hablamos. Y sobre todo, lo que le importa a la gente no lo decido yo. Yo puedo estar a favor o en contra de un sistema 100% público o 100% privado o mixto o lo que sea de sanidad o de educación o de pensiones. Pero lo que no puedo hacer es imponerlo de manera dictatorial. Lo primero que un liberal tiene que hacer, número uno, es defender la democracia. Tenemos una tendencia a veces de olvidar que la sociedad se construye desde lo que desea la mayoría, lo que desea para la mejora, y que la razón por la que lo desea no es porque sean tontos, sino porque esas personas han percibido y perciben un beneficio positivo. Bien, lo que hay que enseñar es, a lo mejor usted percibe un beneficio positivo, pero no ese es el camino. Porque se tiende a poner todo en máximos y en mínimos, ¿no? Es decir, sistema 100% privado, 100% público. ¿Qué tontería es esta? ¿No? ¿Por qué tenemos que debatir sobre titularidad? Debatamos sobre eficiencia y sobre capacidad de proveer de mejores bienes y servicios. Entonces, hay un montón de grises en ese camino, ¿no? Y cuando nosotros nos vamos al purismo, le estamos regalando la batalla no estamos presentándonos a la batalla, le estamos regalando la batalla a los intervencionistas. Porque mientras nosotros desde la equidistancia decimos, no, es que este partido es igual de malo que este y todos son muy malos y todos lo hacen muy mal, y si te involucras en la vida política, entonces no eres verdaderamente liberal, como si los liberales lo único que pudiésemos hacer es pagar y callarnos, ¿eh? o escribir blogs, que para eso somos muy buenos, ¿no? Entonces, la idea mágica de que el liberalismo solamente puede ser A y todo lo demás no lo es ridícula. Y yo cuando voy a Estados Unidos, me paso la mitad del tiempo en Estados Unidos, yo cuando voy a Estados Unidos es que lo flipo, porque, claro, ¿quiénes son los liberales que vemos por allí? Pues, ¿dónde están? Están cercanos al Partido Republicano, están cercanos a distintas tendencias, los hay más libertarios, los hay menos libertarios, maravilloso, pero lo que ninguno hace es decir, todos los demás no son liberales, ¿no? Bueno, para empezar, no utilizan la palabra liberal porque allí significa socialdemócrata, pero da igual, ¿no? La cuestión es que nosotros lo que tenemos que hacer es ocuparnos de lo que es no solamente urgente, sino importante. Porque la razón por la que España no termina de crecer lo que debería crecer, las empresas son tan pequeñas, mucho más pequeñas que la media de la OCDE, las familias tienen las dificultades que tienen, etcétera, pasa precisamente por los errores del estatismo. Y es normal que cuando venimos de un sistema
de dictadura protectora mal llamada, protectora, pues no protegía nada, ¿no? ¿Sabes? Pues entonces la conversión hacia el estatismo absoluto por parte de los partidos sea casi inherente, además, a la constitución de sus órganos rectores. La inmensa mayoría de los partidos tú vas al Parlamento y la inmensa mayoría son trabajadores públicos, ¿no? Bien, pues nosotros lo que tenemos es la oportunidad de, desde abajo arriba, participar en un movimiento que en los partidos que decidamos, que nos dé la gana, el que le dé la gana a usted, me da exactamente igual el que usted decida, que hay muchos, ¿no? Cómo conseguimos, digamos, acercarnos más a los problemas de los ciudadanos. Los problemas de los ciudadanos son un gasto excesivo, una intervención excesiva y un enorme esfuerzo fiscal, que en España siempre se habla de la presión fiscal, como si fuéramos, es un ratio recaudatorio, y un enorme esfuerzo fiscal que lo que hace es que su familia, su pequeña empresa, su pequeño negocio, usted como autónomo, etcétera, 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 esté ahogado. Nada más. Bueno, la verdad que estoy de acuerdo contigo de que el purismo no nos lleva a ningún sitio y que si uno tiene que dar asesoría o vincularse de alguna manera u otra en la política, pues eso forma parte del mundo real y yo por mi parte te digo abiertamente que lo celebro. Para cerrar el bloque de la política, hablabas antes de modelo mixto. No sé exactamente dónde crees que se encuentra el punto de equilibrio si tuvieras que tú, como político, impulsar medidas. No sé si estaríamos hablando de un gobierno limitado con una red de seguridad. Un poco, ¿cuál es el modelo mixto que más te gustaría a ti como a nivel personal? A mí me gusta lo que funciona. Y por lo tanto, lo que funciona hay que promoverlo y lo que no funciona hay que modificarlo. ¿De acuerdo? Pero no desde un punto de vista ideológico, sino desde, como está ocurriendo, por ejemplo, está ocurriendo con la sanidad, ¿no? La sanidad, por ejemplo, el modelo de colaboración público-privada en Valencia ha sido un éxito en cuanto a calidad, en cuanto a coste y en cuanto a servicio, y entonces se desmantela por una cuestión ideológica, ¿no? O sea, yo lo veo de otra manera. Yo veo que, por ejemplo, el modelo mixto en educación en la Comunidad de Madrid, en el País Vasco, en tantos sitios, es un modelo de éxito, ¿no? Y bueno, pues vamos allá, vamos a seguir con las cosas que han ido bien. ¿Qué es lo que ha ido bien? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Pues vamos a mejorar por donde sea, ¿no? Yo creo que la cuestión no es decir cuál es su modelo, ¿no? Eso del modelo es estalinista, total, el modelo, ¿no? El modelo, hay cosas que me encantan de Singapur, hay cosas que me encantan de Irlanda, hay cosas que me encantan de Estados Unidos y hay cosas que no me gustan de Estados Unidos. Mi modelo no es copiar, mi modelo es decir, oiga, vamos a ver qué es lo que está funcionando en mi país, qué es lo que está funcionando en otros países, cuál es el reto y cómo llegamos a ello. Entonces, yo creo que si nos olvidamos de la titularidad, público no significa gestión pública. Público no significa control público, ¿sabes? Tú tienes educación pública en los países nórdicos, el que está vía cheque escolar incentivando la libertad de elección. Entonces, cuando nosotros miramos público o privado, la razón por la que el ciudadano toma una posición tan agresiva es porque lo miramos desde una visión única, que es titularidad, gestión y control, ¿vale? Titularidad, gestión y control público o titularidad, gestión y control privado. Entonces, los de un lado dicen, joder, es que titularidad, control y gestión público es un desastre porque corrupción, clientelismo, no sé qué. Y los otros dicen, joder, privado es oligopolios, capitalismo de amiguetes. Claro, porque tú estás mirándolo desde el todo público o el todo privado vía concesión pública, es decir, porque lo decide el Estado. Entonces no es privado, simplemente estás utilizando, entonces es mercantilista, es capitalismo de amiguetes. Entonces, lo que tienes que hacer es decir,
Primero, titularidad. Bueno, puede ser pública, pero gestión privada. Puede ser titularidad privada y en la que hay una colaboración público-privada, por ejemplo, como puede ser en algunas infraestructuras en las que tú tengas un apoyo vía deducciones fiscales, vía tal, vía apoyo. Bien, muy bien. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser menos dogmáticos en ese sentido, ¿no? Menos dogmáticos y mirar los sitios, las cosas que funcionan en otros países y decir, oye, esto aplica a nuestro país primero. Ojo, primero. Porque dicen, no, nosotros vamos a hacer como en Dinamarca. Así como en Dinamarca, que es como Bilbao. Por favor, ¿no? ¿Sabes? No, este es un país mucho más grande, mucho más diverso, mucho más, tenemos muchas más cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista en el que lo que nosotros busquemos sea que el cliente, el consumidor, salga beneficiado siempre. Y por lo tanto hay cosas que las hará, por ejemplo, defensa privada, pues no lo veo yo muy bien, ¿no? No lo veo muy lógico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿significa eso que no puede haber armas en manos de los ciudadanos? No, pero, ¿entiendes? Que hay niveles que tenemos que mirar. Yo creo que hay muchos países que han demostrado ser líderes en libertad económica y líderes en iniciativa privada sin comprometer los servicios públicos y precisamente porque se garantizan una serie de un bienestar público en general, porque nosotros no podemos decir siempre que todas las situaciones se solucionan vía mercado, ¿no? Hay cosas en las que habrá, sin ningún tipo de problema, pues un apoyo, que además es exactamente lo mismo, repito, vuelvo al tema del liberalismo como lo que nosotros queremos para nuestra familia, lo mismo que hacemos con nuestra familia, ¿eh? Nosotros lo mismo que sea un hijo o una persona con de edad de nuestra familia, le ayudamos, etcétera. Eso es una decisión consciente por la cual nosotros utilizamos parte de nuestra renta disponible para la solidaridad. Muy bien, no pasa nada, ¿no? Siempre que sea voluntario, claro. Bueno, Daniel, para ir terminando, te vuelvo a reiterar que me gusta tu enfoque honesto y práctico. Tú eres liberal y los liberales pues también somos un colectivo y tenemos que dar la batalla. Hablabas antes de que mientras somos maximalistas, pues otros están dando la batalla y la están ganando. Me gustaría que me hablaras un poco de un enfoque que aquí siempre pues me gusta hacer, que es la autocrítica. Autocrítica o también, o sea, rehacer las cosas buenas. ¿Qué crees que está faltando o que no está viendo en el mundo liberal? Que decías que somos muy buenos escribiendo blogs, pero quizás cuando uno pues hace algo diferente, no sé si puede ser un poco tu caso, pues también se critica y parece que los liberales tenemos muy buenas ideas, pero cuando las tenemos que aplicar no tenemos tanto impacto. Un poco ¿en qué deberíamos reflexionar para cambiar? Pues tú has dicho una palabra, ¿no? Has dicho una palabra movimiento, ¿no? Yo no veo el movimiento. Lo primero que no tenemos es un movimiento, ¿de acuerdo? Y movimiento no significa un club de encorsetado, ¿no? Un movimiento es un movimiento diverso. Críticas, todas. A mí que me critiquen todo lo que quieran, no pasa nada. Fantástico, es maravilloso la crítica, pero la crítica constructiva. A mí no me sirve la crítica de tú no eres verdadero liberal y yo sí. Eso es una tontería, poner etiquetas. Es una imbecilidad, con todos mis respetos, ¿eh? Pero la cuestión no es la cuestión es, vamos a ver, ¿nosotros queremos influir en la sociedad o no queremos influir en la sociedad? ¿Nosotros queremos participar en la sociedad o nosotros queremos irnos ahí a organizar una secta en un bosque de la Guyana y vender el final del mundo? Porque ese es el debate. Entonces, como me parece y espero que no es el segundo, y si es, entonces a mí conmigo que no cuenten, como es el primero, pues vamos a maravilloso. Hay personas con las que yo estoy de acuerdo en 1000 cosas y cosas en las que estoy en desacuerdo en 1000 cosas y todos juntos, ¿no? O sea, todos juntos a por un proyecto de largo plazo. Todos juntos por un proyecto de largo plazo. Tú ves a los comunistas pelearse sobre si no tienes el control de los medios de producción, entonces no eres verdadero comunista. Que va, están pillando.
van poco a poco. Van poco a poco, ¿eh? Fíjate, y cabalgando sus contradicciones, y tienen sus empresas privadas, y tienen sus cosas y tal, bum, 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 bum. ¿Por qué? Yo no digo que haya pero obviamente como movimiento de influencia en la sociedad, nosotros no podemos tomar la decisión consciente de que el objetivo es desligarse de la sociedad y no participar en la sociedad. Hay algunos que deciden conscientemente llevar a cabo solamente el debate de las ideas. Maravilloso, maravilloso. Pero cuando llevas a cabo el debate solamente de las ideas, que lo he visto en mi familia, pues si llevas a cabo el debate solamente de las ideas, te quedas en eso. Muy bien, pero muy bien, ahí está. No pasa nada. Fenomenal, es una decisión personal. Yo no le digo a la gente que haga lo que yo considero. Yo hago lo que yo considero. Desde luego no lo que me digan que haga y desde luego no lo que es. Pero tú no puedes partir de la base de, es que España nunca va a ser liberal. ¿Cómo que España nunca va a ser liberal? España ha sido y es mucho más liberal de lo que nos están intentando vender. Para empezar, como lo estamos viendo todos los días en la reacción de los ciudadanos con respecto a la fiscalidad, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a ser mucho más efectivos. Lo primero es, oye, para mí todo el mundo que diga, oye, es que yo me siento liberal. Maravilloso, ¿eh? Te sientes liberal. Otra cosa es el que utiliza el ponerse liberal y luego es antiliberal en todo lo que propone. Eso no, eso es un engaño. Pero tendremos que entender que en el liberalismo hay una corriente en el mundo que funciona y que lidera y que gana elecciones y que gobierna, que es la combinación liberal-conservadora. No pasa nada. ¿Tú no estás de acuerdo? Maravilloso. Bienvenido al club, tú también. ¿Tú estás de acuerdo? Adelante, por la puerta se entra. Esto es como el Hotel California. Puedes entrar cuando quieras, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, lo que yo le pido a los liberales es que participen de la sociedad, que la sociedad no les está llevando a ser una voz ahí ridícula y sin influencia y sin oportunidad de participar, que lo estamos haciendo nosotros mismos. Claro, que nosotros, dicen, no, es que claro, los liberales no tenemos oportunidad. Los liberales no tenemos oportunidad porque no la buscamos. Porque en todos los partidos conservadores del mundo, tenemos ejemplos como Daniel Hannan en el Reino Unido, tenemos ejemplos bueno, fíjate, Murray Rothbard, que asesoraba a Pat Buchanan, el propio Ludwig von Mises, que estaba en el gobierno austriaco. Hay que participar de la política, señores, hay que participar de la política con todo lo que ello conlleva, que significa que algunas cosas no van a ser las que yo quiero, por supuesto, algunas cosas, pero vamos a defender los principios y valores. Y que esos principios y valores que vertebran el agente económico más social que existe en el mundo, que es la familia, ¿de acuerdo? La familia que nosotros queramos, pero la familia, ¿de acuerdo? Ese agente social es el más liberal y el más social de todos. Ya está. Y que uno es anarcocapitalista, bienvenido, para adentro. Que uno es conservador fiscal, para adentro. Movimiento, tú lo has dicho. Movimiento se demuestra andando. Y no andando en dirección contraria, sino andando para adelante. Bueno, Daniel, ya la penúltima pregunta que se nos va al tiempo. Me acuerdo de una entrevista que le hice a Fernando Díaz Villanueva, que él hablaba que el liberalismo no solo es útil a nivel de políticas globales, economía y demás, sino que es útil para la vida privada. Sentirse responsable, ser tolerante, asumir los errores y los aciertos, de mal llamada empodera. No sé qué opinas un poco de eso, ¿no? Porque parece que a veces en el liberalismo hablamos de bajar impuestos y regulaciones, pero quizás la sensación de libertad está dentro de uno, ¿no? En la mente y en ser consecuente y responsable.
Totalmente de acuerdo. La libertad es responsabilidad. No existe la libertad sin responsabilidad. Por lo tanto, el que una persona tenga cada vez más capacidad para hacer lo que considere y lo que desee, no significa que pueda hacer lo que quiera en contra de los demás. Por lo tanto, la responsabilidad es muy importante, ¿no? La libertad es precisamente, y el libre albedrío como factor esencial, incluye el no destruir, el no hacer daño a la persona que está contigo en sociedad, a los que están a tu alrededor. Y la responsabilidad es absoluta. Por eso el estatismo es tan atractivo. El estatismo es atractivo porque elimina la responsabilidad. Primero envía el poder a un ente externo que es el gobierno, y segundo, le quita la responsabilidad porque como el dinero público es de todos, como lo hizo con buena intención, como ya vendrá otro, y tal, pero te quita la responsabilidad a ti y todo, claro, te quita la responsabilidad, te quita la libertad y te quita el éxito. Entonces, yo soy defensor absoluto del concepto real de libre albedrío y de libertad. Libertad es responsabilidad. No existe la libertad sin responsabilidad. Entonces es libertinaje, es otra cosa. Eso es otra cosa completamente distinta. El hacer lo que te da la gana sin ningún tipo de responsabilidad y ya veremos lo que pasa, eso no tiene no tiene nada que ver con el liberalismo. Entonces, efectivamente, lo que decía Fernando y lo que dice, yo creo que lo que dice todo el mundo, ¿no? Es nosotros lo que tenemos que entender es liberalismo desde el punto de vista de empoderamiento del individuo como ser colectivo, como ser que participa en una sociedad. Porque al empoderar al individuo, si ese individuo tiene como objetivo el mayor bien de la comunidad, cuantos más haya empoderados desde ese punto de vista dentro de esa comunidad, mejor le irá a la comunidad. Cuando se entrega esa libertad y esa responsabilidad a un líder mesiánico, se destruye completamente el objetivo y la capacidad positiva de crear mayor crecimiento y mejoras para toda la comunidad, porque en realidad ese líder mesiánico no tiene como objetivo el bien de toda la comunidad, sino solamente perpetuarse en el poder y que los que están cerca de él lo impongan. Por lo tanto, por eso el liberalismo es mucho más social que el colectivismo. Porque en realidad, al darte a ti la libertad, también te está dando la responsabilidad de que tú, Ignasi, hagas mucho más por tu comunidad. Y tú lo vas a hacer porque todos los demás están igual, porque tienes la responsabilidad, el premio y la penalización. Bueno, Daniel, me ha pasado lo que me pasa en muchas entrevistas, que he perdido ya la noción del tiempo, pero ha sido muy interesante, nos has dado muchos consejos. La última pregunta, ya pues volviendo a ti, ¿qué planes tienes para este 2018-19? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué nuevo libro estás cociendo? Cualquier cosa que te venga a la mente. Bueno, ahora mismo estoy ya está entregado un libro también para el mercado norteamericano que se llama Freedom or Equality, de libertad o igualdad, en el que precisamente, de nuevo, intenta poner ese concepto absolutamente equivocado del objetivo único de la igualdad, ¿no? Que es una consecuencia, mostrar que lo primero es la libertad, lo primero es la prosperidad. La libertad y la prosperidad generan una mejora de la igualdad. El objetivo de la igualdad reduce los dos anteriores, porque tú solamente puedes igualar a la baja. Si tu objetivo único es la igualdad, la única manera de hacerlo es reduciendo el potencial de los ciudadanos. Y por lo tanto, el objetivo de igualdad no puede ser nada más que una consecuencia de la prosperidad y la libertad, ¿no? Bueno, y eso aparte ya se ha comprobado a lo largo de la historia que nunca ha funcionado. Bueno, Daniel, pues la última palabra es de agradecimiento. Gracias por tu tiempo en esta entrevista y gracias por toda la labor divulgativa que haces, que se nota que te apasiona y nada, que te agradezco tu tiempo, Daniel. Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Y bueno, hablando de agradecimiento, pues agradecimiento también para las personas que puedan estar viendo este vídeo. Recordad de darle al like, suscribiros o el botón de la notificación, que si no, no vais a ver cuando subimos nuevos vídeos.
Y bueno, seguimos en este camino de la libertad, en este movimiento que me ha gustado esta palabra, este concepto y me lo adaptaré. Daniel, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.